Bueno, vamos a empezar a hablar entonces sobre lo que es el metabolismo de las proteínas y de los hidratos de carbono. Bien, a ver, vamos a poner acá. Bueno, este, como sabemos entonces, todas las moléculas y las mismas células inclusive se hallan eh, en una constante variación. Si, por ejemplo, una célula no puede mantenerse viva a menos que esté continuamente formando o rompiendo proteínas, hidratos de carbono o lípidos, reparando ácidos nucleicos dañados o utilizando y almacenando energía. El conjunto de estos procesos activos y dependientes de energía se denomina metabolismo. Cuando hablamos de las proteínas, ¿sí? Son macromoléculas o biopolímeros formados por largas cadenas de aminoácidos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. La calidad y el valor biológico de las proteínas de la dieta depende de su contenido en los aminoácidos esenciales. Ya vamos a ver cómo se clasifican los aminoácidos. Las funciones que tiene una proteína pueden ser que tenga una función estructural o plástica, como el colágeno o la queratina, ¿sí? Pueden tener una función reguladora, como la insulina u otras hormonas, como la hormona de crecimiento. Pueden tener una función transportadora, como la hemoglobina, una función defensiva, como los anticuerpos, función enzimática, como todas las enzimas que actúan, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo. Puede tener una función contráctil como la actina y la miosina. O sea, lo que vemos con esto es que, como decíamos anteriormente, las proteínas tienen una gran versatilidad en sus funciones. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Se van a clasificar según su forma o según su composición química. Según su forma pueden ser fibrosas, o sea que presentan cadenas polipeptídicas largas eh, y una estructura secundaria típica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Por ejemplo, acá tenemos la queratina, el colágeno y la fibrina. Luego tenemos las globulares, que estas se caracterizan por doblar sus cadenas en forma esférica, apretada y compactada, dejando todos los grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y los grupos hidrófilos hacia afuera. Esto hace que esas proteínas puedan ser solubles en solventes polares como el agua, por ejemplo. Dentro de estas tenemos las enzimas, los anticuerpos y otras hormonas como algunas hormonas y la albúmina, ¿sí? Que circulan, por ejemplo, en la sangre. Por eso tienen que ser solubles. Y luego tenemos las mixtas, que poseen una parte fibrilar, ¿sí? Que están comúnmente en el centro de las proteínas, y una parte globular que están en los extremos. Según su composición química, se pueden clasificar en simples, o sea que su hidrólisis solo produce aminoácidos, por ejemplo la insulina o el colágeno, ¿sí? Al romperse esta proteína solo liberan aminoácidos. Dentro de eso, bueno, como ejemplo de proteína globular tenemos la insulina, o como proteína fibrosa el colágeno, ¿sí? Y luego tenemos las conjugadas o heteroproteínas, ¿sí? Que su hidrólisis produce un aminoácido y otras sustancias no proteicas llamadas grupo prostético. Dentro de las estructuras del aminoácido de una proteína, vamos a tener que hay una estructura primaria, ¿sí? Que es la secuencia de todos los aminoácidos, ¿sí? En forma de cadena, como habíamos dicho. Esta se va plegando, se forma una hélice, que esta es la estructura ya secundaria de la proteína, que ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno, ¿sí? Luego la proteína se va plegando, ¿sí? Esta ya es la estructura terciaria de las proteínas y ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre las hélices alfa y otras hojas plegadas. Luego
ocurre lo que es la estructura cuaternaria de la proteína, que es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos, ¿sí? Es un grupo de aminoácidos, de cadenas de aminoácidos. Bien, con respecto al metabolismo de las proteínas, vamos a hablar que las mismas son ingeridas, ¿sí? Con la dieta en general. También hay proteínas que se sintetizan, obviamente, dentro del organismo, pero las que son ingeridas, sabemos que la saliva no presenta enzimas proteolíticas, por lo tanto a nivel de la boca no hay digestión todavía de las proteínas. La hidrólisis de las proteínas recién se inicia en el estómago, donde el pepsinógeno es convertido en pepsina. Y a nivel del intestino delgado, cuando llega el bolo alimenticio o el quimo, ahí se dispara la liberación de hormonas como la colecistoquinina y la secretina, que promueven la secreción de proenzimas pancreáticas como las enteropeptidasas, por ejemplo, la tripsina y el tripsinógeno, que son las que van a ir activando al resto de las proteasas para, de alguna manera, empezar la hidrólisis de las proteínas. Aquí los péptidos y los aminoácidos que se van formando por la ruptura de esta proteína son transportados a través de los enterocitos, ¿sí? A la circulación portal, ya sea por un transporte activo o una difusión facilitada. Entonces, ¿qué pasa con los aminoácidos? Atraviesan la membrana a través de mecanismos transportadores específicos como transporte activo secundario o difusión facilitada. Acá tenemos entonces la luz del intestino, la proteína entonces que es digerida por proteasas, peptidasas, gástricas y pancreáticas, se van transformando, se van rompiendo en oligopéptidos, en péptidos y luego en aminoácidos. Esos aminoácidos van a entrar a los enterocitos mediante peptidasas de la membrana, que rompen esos péptidos y los transforman en aminoácidos. Esos aminoácidos ingresan a la célula y luego pasan al torrente sanguíneo, o sea, a la circulación portal, el 90% en forma de aminoácidos. Y los péptidos, que son ya uniones de aminoácidos, son absorbidos y pasan al torrente sanguíneo en forma de péptidos, pero solo un 10%. Dentro del mismo enterocito, esos mismos péptidos pueden romperse, seguir digiriéndose mediante peptidasas citosólicas de los enterocitos y transformarlas en aminoácidos que también van a pasar a la circulación portal. Bien, ¿qué pasa con los aminoácidos? Los aminoácidos son componentes básicos, estructurales y funcionales de los péptidos y las proteínas. Van a presentar un grupo carboxilo, ¿sí? Y un grupo amino, ¿sí? Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son alfa-aminoácidos, ¿sí? Como dijimos, lo que indica que el grupo amino, ¿sí? Está unido al carbono alfa, es decir, al carbono que está contiguo al grupo carboxilo. ¿Estamos? Es el carbono alfa, ¿sí? Que está contiguo al grupo carboxilo. Y también a un grupo amino. ¿Estamos? También se une a un hidrógeno y a una cadena lateral, ¿sí? También llamada cadena R, que es que es una estructura variable y que es la que determina la identidad y las propiedades de los diferentes aminoácidos. Existen cientos de tipos de cadenas laterales, pero los que más conocemos son, como dijimos, 20 son las que forman los aminoácidos que tienen funciones específicas en el ser humano, ¿sí? Y que forman parte de las proteínas del humano. Acá tenemos otra vez un aminoácido, el carbono alfa, unido a un grupo carboxilo, a un grupo amino, ¿sí? Al hidrógeno y a la cadena lateral. Que esto es lo variable en cada aminoácido, ¿sí? Y lo va a diferenciar a uno con otro. Dentro de los aminoácidos dijimos que se van a dividir de acuerdo a la capacidad de poder sintetizarse o no dentro del organismo. Para eso se los divide en aminoácidos esenciales, que son los indispensables en la dieta,
debido a que en el organismo no se los puede sintetizar. Su carencia en la dieta limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible crear tejidos nuevos para el crecimiento o reponer las células de los tejidos que mueren si no hay estos aminoácidos esenciales. Y los no esenciales no son indispensables en la dieta porque el mismo organismo se encarga de sintetizarlos. Estos son los aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces los esenciales son 10 y los no esenciales también. Dentro de eso tenemos la histidina, la arginina, la leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, trionina, triptófano y valina. Todos estos son esenciales, o sea que deben ser incorporados con la dieta. Y los no esenciales tenemos la alanina, aspartato, paragina, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Todos estos pueden ser sintetizados en el organismo. Dentro de los aminoácidos esenciales, como veíamos, el triptófano, por ejemplo, interviene en el crecimiento y en la producción hormonal, especialmente en la función de las glándulas de secreción adrenal, ¿sí? Para la liberación, por ejemplo, de las catecolaminas. También interviene en la síntesis de la serotonina, que es un neurotransmisor importante en el sistema nervioso. La fenilalanina interviene en la producción del colágeno y en la formación de diversas neurohormonas, ¿sí? La valina estimula el crecimiento y la reparación de los tejidos, el mantenimiento de diversos sistemas y balance nitrogenado. La leucina, junto a la isoleucina y la hormona de crecimiento, intervienen en la formación y la reparación del tejido muscular. La isoleucina, bueno, como vimos recientemente con la leucina y la hormona de crecimiento, actúan también en la reparación del tejido muscular. La trionina, junto a la metionina y el ácido aspartico, ayudan al hígado con el proceso de la desintoxicación. La arginina, que está implicada en la conservación del equilibrio del nitrógeno y del dióxido de carbono. También interviene, tiene una gran importancia en la producción de la hormona de crecimiento. La histidina, en combinación con la hormona de crecimiento y otros aminoácidos, contribuyen también al crecimiento y la reparación de los tejidos, especialmente el tejido cardiovascular. La metionina colabora en la síntesis de proteínas. La lisina está asociada con otros aminoácidos, interviene en el crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del sistema inmunológico y el síntesis de hormonas. Dentro de los no esenciales teníamos la alanina, que interviene en el metabolismo de la glucosa, que ya lo vamos a ver. El ácido aspartico, que es importante en la desintoxicación del hígado y su correcto funcionamiento. Se combina con otros aminoácidos para absorber toxinas del torrente sanguíneo. La asparagina interviene en el metabolismo en el sistema nervioso central. La cistina interviene en la desintoxicación en combinación con otros aminoácidos. Y también es importante en la síntesis de insulina. La cisteína, junto con la cistina, está implicada en la desintoxicación, principalmente como antagonista de los radicales libres. También contribuye a mantener la salud del cabello por su elevado contenido de azufre. El ácido glutámico, en combinación con muchos otros aminoácidos, es un componente de numerosos tejidos del organismo. La glutamina es un nutriente cerebral, interviene en la utilización de la glucosa por el cerebro. La glicina, en combinación con muchos otros aminoácidos, es un componente de numerosos tejidos del organismo. La prolina está involucrada en la producción de colágeno y tiene gran importancia en la reparación y mantenimiento de músculo y hueso. La serina, junto con otros aminoácidos, interviene en la desintoxicación del organismo, el crecimiento muscular y el metabolismo de las grasas y ácidos grasos. La tirosina es un neurotransmisor directo y puede ser muy eficaz en el tratamiento de la depresión en combinación con otros aminoácidos. Bien, ¿cómo es la biosíntesis de los aminoácidos no esenciales? Que son los que pueden, como dijimos, formar, lo puede fabricar nuestro mismo organismo. Los aminoácidos no esenciales pueden sintetizarse a partir de
los intermedios derivados, por ejemplo, de la glucosa, o de dos aminoácidos no esenciales, por ejemplo, derivan directamente los aminoácidos esenciales, ¿sí? De los aminoácidos esenciales, ¿sí? Como la tirosina y la cisteína, por transaminación o desaminación. También participan coenzimas como el fosfato de piridoxal, folato y la tetrahidrobiopterina. ¿Qué pasa cuando los aminoácidos se unen entre sí? Se forman los enlaces peptídicos. ¿Qué es un enlace peptídico? Es la unión que se produce entre dos aminoácidos cuando se combinan en una reacción de condensación. Es un enlace covalente, ¿sí?, que se produce entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, dando lugar así al desprendimiento de una molécula de agua. Cuando se unen dos aminoácidos forman lo que son, por ejemplo, un dipéptido, ¿sí? Dos aminoácidos, ¿sí? Un dipéptido. El péptido entonces es aquel que está formado por dos o más aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Según el número de aminoácidos se denominan dipéptidos, si son 2, tripéptidos 3, tetra, si son 4, oligopéptidos más de 4 hasta 10, polipéptidos cuando tiene más de 10, ¿sí? La formación de péptidos ocurre de manera natural en los ribosomas. Ese es un polipéptido. Ahora, ¿qué pasa con los aminoácidos? ¿Cuál es el destino de los aminoácidos? Una vez que pasaron al torrente sanguíneo, como vimos anteriormente, después que se digirieron y absorbieron a nivel del aparato digestivo. ¿Qué pasa? Todos los aminoácidos son absorbidos y pasan a la sangre, y junto con los aminoácidos que se producen por la degradación de las proteínas corporales, forman lo que se llama el fondo común o pool de aminoácidos, los cuales pueden tener distintas alternativas metabólicas. Por un lado, pueden ir a la síntesis de nuevas proteínas específicas. Por otro lado, pueden transformarse en compuestos no proteicos, que tienen importancia biológica. O, en casos que no cumplan ninguna función, pueden degradarse con fines energéticos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos no se almacenan, ¿sí?, en el organismo. No se almacenan. Sus niveles dependen del equilibrio entre la síntesis, que es el anabolismo, y la degradación, que es el catabolismo de las proteínas corporales, es decir, de un balance nitrogenado. El nitrógeno secreta, que es una de las formas en que se elimina parte del aminoácido, a través de la orina y la materia fecal. Entonces, el origen de los aminoácidos puede ser de la absorción a nivel del intestino, de la degradación de proteínas o de la síntesis de otros aminoácidos. Estos pueden ser utilizados para la síntesis de nuevas proteínas, componentes no nitrogenados, o producir energía. Cuando se produce energía es cuando se destruye ese aminoácido y libera lo que es el amoníaco, por un lado, que va a ir a ser eliminado en forma de urea, o, que ya vamos a ver eso, y la otra parte de ese aminoácido, que es el alfa-cetoácido, puede ir a distintos caminos también, como ser utilizado en el ciclo para la formación de glucosa o de cuerpos cetónicos. Entonces, en la degradación de la glucosa, ¿qué es lo que pasa? Cuando las proteínas son intracelulares y las proteínas de la dieta que forman los aminoácidos, teníamos entonces que pueden romperse o degradarse y formar el amoníaco o el amonio, ¿sí?, los cuales van a ir a la síntesis de aminoácidos para formar aminas biológicas o nucleótidos, o pueden entrar al ciclo de la urea para formar urea, que es el producto de excreción de este nitrógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el esqueleto carbonado? El esqueleto carbonado, lo que va a ocurrir acá es que ese alfa-cetoácido, que es parte del aminoácido, puede entrar al ciclo del ácido cítrico y formar glucosa, por ejemplo, en los casos que lo necesiten.
¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablábamos del balance nitrogenado, decíamos eh, que en los adultos sanos la degradación y la síntesis de proteína ocurre a la misma velocidad y se mantiene el balance nitrogenado, donde el nitrógeno que ingresa y el que egresa están en los niveles similares, ¿sí? Eso es cuando hay un balance nitrogenado neutro, ¿sí? Entre la degradación y la síntesis están a la misma velocidad. Ahora, en los niños en crecimiento, en los adultos que están en una recuperación de una enfermedad o de una cirugía, o en las embarazadas, acá ocurre lo que es el balance nitrogenado positivo. ¿Por qué? Porque hay síntesis de nuevas proteínas para reparar un tejido, para el crecimiento, por ejemplo, en el embarazado o en los niños en crecimiento. ¿Qué significa que sea un balance positivo? Que la cantidad que ingresa es mayor a la cantidad que egresa, ¿sí? ¿Cómo se mide eso, la cantidad que ingresa y egresa? Es de acuerdo a lo que se aporta con la dieta y lo que se elimina de nitrógeno con la diuresis, digamos, ¿sí? Con la orina. Eso se puede medir, se calcula y ahí uno puede hacer lo que se llama el balance nitrogenado. Ahora, cuando se excreta más nitrógeno del que se incorpora, ¿sí? Estamos en lo que se llama un balance nitrogenado negativo. Esto ocurre cuando hay falta de algunos aminoácidos esenciales en la dieta o en los periodos de ayuno, ¿sí? Entonces empiezan a degradar más aminoácidos de los que ingresaron. Eso ocurre también en, por ejemplo, cuando hay un estado catabólico, ¿sí? Se empiezan a destruir aminoácidos, ya sea para producir energía, por ejemplo, como no hay, por ejemplo, un periodo de ayuno, no hay glucosa, se utilizan aminoácidos para producir esa energía, como habíamos dicho anteriormente, que el grupo, el alfa cetoácido de los aminoácidos puede transformarse en glucosa y de esa manera ser utilizado como energía. En los órganos que necesitan la glucosa como proveniente de energía, como el sistema nervioso central, por ejemplo, el corazón, ¿sí? La médula renal, que requieren glucosa para la producción de energía. Eso ocurre en los estados catabólicos. Ahora, cuando el balance nitrogenado es positivo, se habla de que el paciente está en un estado anabólico, o sea, en un estado de crecimiento, o sea, está sintetizando proteína, ¿sí? O sea, todos los aminoácidos que ingresan lo ocupa para sintetizar proteína, por lo tanto, lo que se liberan, lo que se excretan es menor cantidad a lo que ingresó, ¿sí? Bien, con respecto al catabolismo de los aminoácidos. En los animales cuyo consumo de proteínas en la dieta supera las necesidades existentes para la síntesis de proteínas y otra biosíntesis, el exceso de nitrógeno se degrada en su mayor parte y los esqueletos carbonados se metabolizan en el ciclo del ácido cítrico. Así entonces las proteínas pueden contribuir de manera importante a satisfacer necesidades energéticas en un animal, como estábamos diciendo anteriormente. Para esto pasa por distintas fases. En la primera fase, con pocas excepciones, el primer paso de la degradación de los aminoácidos consiste en la eliminación del grupo amino para producir el correspondiente alfa-cetoácido. Este proceso se llama de transaminación y ocurre en el citosol de los hepatocitos, ¿sí? Esta modificación suele utilizarse en forma simultánea, ¿sí? Con la síntesis del glutamato a partir de un alfa-cetoglutarato. Acá tenemos entonces un alfa-cetoglutarato que al unirse con un aminoácido que va a ser degradado mediante una aminotransferencia o transaminación, se transforma el glutamato, ¿sí? Por un lado, o sea, el aminoácido X cede el grupo amino al alfa-cetoglutarato y se forma el glutamato y queda como libre un alfa-cetoácido, ¿sí?
En la segunda fase, acá el glutamato se va a la mitocondria, ¿sí? Donde se elimina el grupo amino en forma de ion amonio libre y vuelve a convertirse en un alfa-cetoglutarato mediante una glutamato deshidrogenasa. Eso se llama proceso de desaminación oxidativa. Entonces, el glutamato que se había formado en el ciclo anterior, ¿sí? Se une al agua mediante una glutamato deshidrogenasa que usa como una coenzima el NAD y el NAD-fosfato, libera el grupo amonio, ¿sí? Que va a seguir distintas vías que vamos a ver después, y queda como resultado del alfa-cetoglutarato, que vendría a ser un alfa-cetoácido, ¿sí? Entonces, un aminoácido más el alfa-cetoglutarato va a formar el cetoácido más el glutamato. Ahora, el glutamato más las coenzimas, el NAD-fosfato y agua, se transforma en alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y en amonio, y se elimina el NAD-fosfato reducido con el ion protón, ion hidrógeno. Bien, la acción combinada de una aminotransferasa y la glutamato deshidrogenasa se conoce como transdesaminación. Estos ciclos, estos procesos son reversibles. Tanto la desaminación como la transaminación que vimos anteriormente son procesos que siempre son reversibles. O sea, puede ir para un lado o para el otro. ¿Sí? Lo mismo la desaminación puede ser un proceso para un lado o para el otro. Son siempre reversibles. Bueno, una vez que se elimina el hidrógeno, ¿sí? El esqueleto carbonado, que es el alfa-cetoácido que vimos anteriormente, puede procesarse hacia la oxidación del ácido cítrico o puede utilizarse para la síntesis de hidratos de carbono, dependiendo del estado fisiológico del organismo. De esta manera, estos aminoácidos que van a liberar ese alfa-cetoácido estos aminoácidos pueden ser glucogénicos, ¿sí? Cuando ese alfa-cetoácido puede ir a formar parte de la glucogénesis, digamos. Pueden ser cetogénicos o mixtos, ¿sí? Los glucogénicos son los que generan piruvato, ¿sí? O también otros intermediarios en el ciclo de Krebs, como el alfa-cetoglutarato, la succinil-CoA, el fumarato o el oxalacetato, que lo vamos a ver en color naranja. ¿Sí? Estos son los aminoácidos glucogénicos, ¿sí? El glutamato, la glutamina, la histidina, la prolina, la arginina, valina, metionina, treonina, asparagina, ¿sí? Aspartato, todos van donando de alguna manera algo al ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Para la formación de glucosa, ¿sí? Por eso se dice que son glucogénicos, ¿sí? Luego tenemos los cetogénicos. Esto lo que van a generar son solamente acetil-CoA o acetoacetil-CoA. Son los aminoácidos precursores de lípidos y dentro de esto tenemos la lisina y la leucina. Están en color azul, ¿sí? Lisina y la leucina, ¿sí? Van a formar acetil-CoA y acetoacetil-CoA, que van a terminar formando lo que son los cuerpos cetónicos. Por eso se llama que son cetogénicos, ¿sí? Y luego tenemos los mixtos, ¿sí? Que son glucogénicos y cetogénicos, donde tenemos la isoleucina, fenilalanina, tiroxina, triptófano, ¿sí? Que se lo ven en color violeta o púrpura, ¿sí? Donde tenemos la alanina, glicina, citeína, serina, treonina, tirosina, fenilalanina, isoleucina, ¿sí? Que pueden formar las dos partes, tanto el acetil-CoA como parte para formar los glucogénicos. Por ejemplo, la tirosina y la fenilalanina liberan el fumarato, la isoleucina, el succinil-CoA, o succinato, ¿entienden? Entonces, de esta manera, intervienen en los dos ciclos, tanto para la formación de cuerpos cetónicos como de glucosa. Y la tercera fase, acá
Eso es lo que ocurría con los grupos carbonados o alfa-cetoácidos. Ahora, en la tercera fase, acá parte del amonio generado en este proceso se recicla y se utiliza en diversas rutas biosintéticas, y el exceso se excreta directamente o se convierte en urea o ácido úrico para su excreción según el organismo. Hay organismos, por ejemplo, animales, por ejemplo, vertebrados, acuáticos, ¿sí?, que utilizan, por ejemplo, la eliminación en forma de amoníaco, ¿sí?, algunos anfibios, también vertebrados. En forma de urea, todos los vertebrados terrestres, ¿sí?, lo eliminan en forma de urea generalmente. Y en forma de ácido cítrico, ácido úrico, perdón, ácido úrico, tenemos otros animales como los reptiles que eliminan el amonio en forma de ácido cítrico, ácido úrico, perdón, ácido úrico. Entonces, el exceso de amoníaco generado por la mayor parte de los otros tejidos se convierte en glutamina, ¿sí?, que va a pasar al hígado y luego a las mitocondrias hepáticas. En la mayoría de los tejidos, la glutamina o el glutamato o ambos se encuentran en concentraciones elevadas que el resto de los aminoácidos, porque es una de las maneras, en que se trata de eliminar el exceso de amonio, ¿está? Por eso es importante la glutamina o el glutamato. Bien, ¿cómo se va a excretar este amoníaco? El amonio libre es tóxico para el sistema nervioso central, y antes de ser exportados en los tejidos extrahepáticos a la sangre, lo transforma en glutamina gracias a la glutamina sintetasa, o en alanina mediante la ruta denominada el ciclo de la glucosa-alanina. Esas dos son las formas en las que el amoníaco o el amonio va a pasar a la sangre, ¿sí?, para luego ir al hígado para ser metabolizado y ser eliminado, ¿está?, en forma de glutamina o en forma de alanina. La glutamina y la alanina normalmente están presentes en la sangre en concentraciones más elevadas que otros aminoácidos, porque también son transportadoras de alguna manera del amonio que va en exceso. Entonces, la mayoría de los tejidos se forma del glutamato mediante una glutamina sintetasa, se transforma en glutamina, que lo que hace es unir un grupo, un amoníaco, ¿sí?, al glutamato, y lo transforma en glutamina. Esa glutamina va a ir a la sangre y luego al hígado, y ahí en el hígado lo que va a pasar es, mediante una glutaminasa, va a volver a formar el glutamato y va a liberar el grupo amonio. El grupo amonio va a entrar al ciclo de la urea y se va a transformar en urea, ¿sí?, para ser eliminado. A nivel del músculo, por ejemplo, ¿qué pasa con los aminoácidos que se destruyen? El grupo amonio, mediante una glutamato deshidrogenasa, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que se va a transformar mediante la unión con el piruvato en alanina. Esa alanina va a circular en la sangre, va a ir al hígado, ¿sí?, y ahí se va a desdoblar de nuevo la alanina en piruvato, y mediante la glutamato sintetasa se va a transformar va a liberar el grupo amonio que va a ir a formar la urea. ¿Estamos? Y esto se sigue manteniendo el ciclo de la alanina, glucosa-alanina, ¿sí? Empieza en el músculo, termina en el hígado. ¿Estamos? La alanina es la utilizada como vehículo del amonio en exceso para llevar al hígado y de ahí liberar el grupo amonio y el piruvato transformarse de nuevo en glucosa, ¿sí?, mediante el ciclo del ácido cítrico, y luego la glucosa de nuevo va al músculo, se une, se transforma en piruvato de nuevo, se une con el amonio, se transforma en la alanina, y luego la alanina va por la sangre al hígado, libera el piruvato y el grupo amonio, y así sucesivamente, ¿sí? Acá tenemos un esquema, ¿sí?
Entonces las proteínas musculares se libera el aminoácido, se rompe el aminoácido, libera el grupo amonio. Entonces teníamos dos formas: mediante el glutamato se transforma mediante la alanina aminotransferasa, se transforma con la unión con el piruvato en alanina, ¿sí? Y se libera el alfa-cetoglutarato. La alanina va a la sangre, va al hígado, mediante una alanina aminotransferasa, se va a transformar otra vez en glutamato y en piruvato. El glutamato es digerido, ¿sí? Y libera el grupo amonio, ¿sí? Para ser transformado en urea mediante el ciclo de la urea. Y el piruvato, mediante la gluconeogénesis, se transforma en glucosa, que va a la sangre, va al músculo, y otra vez mediante la glucólisis se transforma en piruvato, ¿sí? Y el piruvato otra vez entramos al ciclo de la alanina. ¿Estamos? Ese es el ciclo de la alanina, de la glucosa alanina. En el hígado y el riñón, la glutamina libera el amonio a través de la enzima mitocondrial glutaminasa. Se hace necesaria una eliminación eficaz, ya que es una sustancia tóxica cuyo aumento en la sangre y los tejidos puede crear lesiones en el tejido nervioso. Dentro de los mecanismos que dispone el organismo humano para la eliminación del amoníaco, tenemos la excreción renal o la síntesis y excreción de la urea. La excreción renal del amonio es capaz de eliminar amoníaco por la orina en forma de sales de amonio, ¿sí? En este órgano, el amoníaco obtenido se combina con iones de hidrógeno formando amonio, que se elimina combinado con aniones, formando sales, ¿sí? Que son las sales de amonio. La excreción urinaria de las sales de amonio consume hidrógeno. Por lo tanto, estas reacciones van a depender de los mecanismos renales en la regulación del pH sanguíneo, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Luego teníamos otra forma de eliminación del amonio, es mediante la síntesis y la excreción de urea. Esto se lleva a cabo en las mitocondrias de los hepatocitos, llamado ciclo de la urea, ¿sí? El mecanismo, sabemos que este mecanismo es el mecanismo más eficaz que dispone el organismo para la eliminación del amoníaco. La síntesis de la urea se lleva a cabo en el hígado, como dijimos, y de este órgano se excreta el torrente sanguíneo y filtra por los riñones para ser excretado por la orina. La urea, ¿sí? Es un componente de baja toxicidad y que va a llevar en este proceso dos moléculas de amoníaco, y una de dióxido de carbono en cada ciclo, ¿sí? Entonces el amoníaco que surge por cada desaminación es convertido en urea en el hígado, ¿sí? Que va a la sangre y luego a nivel renal es transformado en orina y se elimina por la orina. Y como dijimos, intervienen 5 enzimas, ¿sí? Como alimentadores, e ingresan 2 moléculas de amoníaco, una de dióxido de carbono y el aspartato, ¿sí? que cede el grupo amonio. O sea, un amoníaco, dióxido de carbono y el aspartato que cede otro grupo amonio. O sea, ahí van los dos grupos de amonio que vemos que se eliminan por cada ciclo de urea. Intervienen las siguientes reacciones: la síntesis del carbamil fosfato, la síntesis de la citrulina, la síntesis del arginino succinato, la ruptura del arginino succinato y la hidrólisis de la arginina. Bien, en el ciclo sabemos que el 80% del nitrógeno que se excreta lo hace de forma de urea. ¿Vamos? La producción de urea tiene lugar exclusivamente en el hígado. La urea pasa al torrente sanguíneo y de ahí a los riñones, como dijimos,
para ser excretado por la orina. Bien. Como sabemos, el ciclo de la urea tiene un paso que va por las mitocondrias y otro a nivel del citosol. A nivel de las mitocondrias, las enzimas mitocondriales, la carbonil fosfato, ¿sí?, sintetasa, ¿sí?, cataliza el primer paso de la síntesis de la urea. Técnicamente no es una enzima del ciclo, ya que cataliza la condensación y activación de amonio y ácido carbónico para formar la carbonil fosfato, donde se encuentra el primer nitrógeno de los dos que tiene la urea, ¿sí? ¿Estamos? Carbonil fosfato, que es esto, ¿sí? Acá es donde es la condensación del ácido carbónico con el armonio, ¿estamos? Y forma el carbonil fosfato, ¿estamos? Eso lo hace una enzima que es la carbonil fosfato sintetasa. Bien. Esta enzima transfiere el grupo carbonil del fosfato, del carbonil fosfato, ¿sí?, a la ornitina, ¿sí?, dando así lo que da como resultado la citrulina. Esta reacción ocurre en la mitocondria. La ornitina es producida en el citoplasma, ¿sí?, por lo cual entra a la mitocondria por un transportador específico, ¿sí? Las reacciones sucesivas del ciclo ocurren ya en el citoplasma, ¿sí?, por lo cual entonces la citrulina tiene que pasar al citoplasma desde la mitocondria. Perdón. Ahora, el segundo nitrógeno de la urea es introducido por el aspartato, como dijimos, ¿sí? Entonces, acá se condensa el grupo ureico, ¿sí?, de la citrulina, ¿sí?, con el amino del aspartato para dar así lo que se va a dar a formarse es el arginino succinato. ¿Está? El arginino succinato. La reacción que es dependiente de ATP, ¿sí?, en el arginino succinato están ya los componentes de la urea, que es el producto final de la excreción, ¿sí? Están los dos grupos de amoníaco, perdón, que se van a eliminar. Acá, ¿qué es lo que pasa? Mediante la arginino succinasa cataliza la eliminación de arginina del esqueleto del aspartato formando el fumarato, ¿sí? Forma el fumarato, ¿sí?, y se va a transformar el arginino succinato en arginino, ¿sí? Este fumarato puede ser reconvertido en aspartato, ¿sí?, para ser utilizado en esta misma reacción, vía fumarasa y malato deshidrogenasa, para, ¿sí?, formar el oxalacetato seguido de una transaminación. La arginina, entonces, que continúa en el ciclo de la urea, acá viene la reacción final del ciclo que conlleva a la hidrólisis de la arginina, ¿sí?, para producir la urea, ¿sí? Hidrólisis, o sea, entra una molécula de agua y se forma la urea y la ornitina, que vuelve a entrar a la mitocondria, ¿sí?, para repetir el ciclo. O sea que la ornitina realiza el mismo papel que el oxalacetato en el ciclo de Krebs. Y la urea es la que se elimina, que es la que va a llevar dos grupos de amoníaco, ¿sí?, y dióxido de carbono para ser eliminado.
Acá están más sintéticos, sin tantos dibujos. Entonces, la primera reacción es la transformación de el amoníaco junto con el ácido carbónico en carbamilfosfato. Luego, junto a la ornitina se forma la citrulina. La citrulina recibe el amoníaco del aspartato y se transforma en arginino succinato. Luego el arginino succinato cede el fumarato y se transforma en arginina. Y la arginina, mediante una hidrólisis, ¿sí?, combinación con agua, se transforma en urea y en ornitina. La ornitina vuelve a entrar a la mitocondria para continuar con el ciclo y la urea es la que se elimina con los dos grupos de amoníaco para eliminarse por la orina. Bien, hay distintas conexiones entre lo que son el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. ¿Bien? Y acá vamos a ver el ciclo de la urea, el ciclo del ácido cítrico y el ciclo de Krebs. Estamos el fumarato, por ejemplo, que se eliminaba, ¿sí?, luego del arginino succinato que se transformaba en arginina y eliminaba el fumarato podría transformarse no en aspartato mediante el malato y una oxalacetato. Todos esos intermediarios metabólicos pueden entrar al ciclo del ácido cítrico. El fumarato directamente, el malato directamente o el oxalacetato también directamente, ¿sí?, al ciclo del ácido cítrico. El aspartato, bueno, también cede, que sale del ciclo del ácido cítrico, entra al ciclo de la urea, cediendo el grupo amino. Entonces estas son las combinaciones que hay, las conexiones que hay entre un ciclo y otro. Entonces el fumarato producido por las reacciones del arginino succinato liasa ingresa a la mitocondria, que es el blanco de la fumarasa, y la malato deshidrogenasa para formar oxalacetato. El aspartato actúa como dador de nitrógeno en el ciclo de la urea para formar a partir del oxalacetato por transaminación del glutamato. Dado que las reacciones de los dos ciclos están interconectados, se les ha denominado también doble ciclo de Krebs. ¿Cómo se regula este ciclo? El flujo de nitrógeno a través del ciclo de la urea dependerá de la composición de la dieta. Una dieta rica en proteínas aumentará la oxidación de los aminoácidos, ¿sí?, produciendo urea por el exceso de grupos amino, al igual que en una inanición, por ejemplo, severa, donde se destruyen aminoácidos por falta de glucosa, también va a generar muchos grupos aminos que van a ser eliminados en forma de urea. Muy bien. Como dijimos, una de las vías que podía seguir el amonio, digamos, amoníaco que se liberaba de un aminoácido, era la síntesis de aminas biológicas. Estas aminas biológicas, ¿sí?, que son formadas por la decarboxilación, son sustancias importantes desde el punto de vista funcional, ¿sí? Para este proceso de síntesis, el organismo utiliza lo que es el fosfato de piridioxal como coenzima. ¿Cuáles son las aminas de importancia biológica? Tenemos la histamina, el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, las catecolaminas, ¿sí?, que son la dopamina, adrenalina y noradrenalina, hormonas tiroideas, melatonina, serotonina y creatina. La histamina se produce por descarboxilación de la histidina, ¿sí?, es catalizada por la histidina descarboxilasa y el fosfato de piridoxal, ¿sí?, se transforma en histamina. Esta histamina tiene una acción vasodilatadora potente, disminuye la presión sanguínea y colabora en la constricción de los bronquios. Estimula la producción de ácido clorhídrico, y también estimula la pepsina en el estómago y se libera bruscamente ante respuesta al ingreso de sustancias alergénicas en los tejidos. El GABA se forma por la descarboxilación del ácido glutámico y generalmente en el sistema nervioso central. También utiliza el fosfato de piridoxal como coenzima y es un intermediario químico del GABA, ¿sí?, en la regulación de la actividad neuronal, actuando entonces principalmente como inhibidor o depresor de las transmisiones del impulso nervioso, ¿sí?
Las catecolaminas son neurotransmisores también que se producen en el sistema nervioso central y la médula adrenal, derivan de la tirosina principalmente. Las acciones son muy variadas, pueden actuar como vasoconstrictores en algunos tejidos y en otros como vasodilatadores, aumentan la frecuencia cardíaca, relajan el músculo bronquial, estimulan la glucogenólisis en el músculo y la lipólisis en el tejido graso. Son rápidamente degradados y eliminados por el organismo. Las hormonas tiroides derivan de la tirosina y la triiotironina que se sintetizan a partir de la tirosina, ¿sí? Existen enfermedades relacionadas con el defecto del metabolismo de estos aminoácidos como la fenicitonuria y el albinismo. La melatonina, que es una hormona derivada de la glándula pineal que bloquea la acción de la hormona melanocito estimulante y la adrenocorticotrofina. Se forma a partir del triptófano por acetilación y metilación. La serotonina, que es un neurotransmisor también, ejerce múltiples acciones reguladoras del sistema nervioso central, principalmente interviniendo en lo que es el sueño, el apetito, la termorregulación, percepción del dolor y otras funciones. La creatina, que es una sustancia que está presente en el músculo esquelético, el músculo cardíaco y en el cerebro, puede estar libre o unida a fosfato, ¿sí? Formando la creatina fosfato, deriva de la arginina, glicina y metionina. Las reacciones se inician en el riñón y se completan en el hígado, de donde pasa a la circulación y es captada por músculo esquelético, miocárdico y cerebro, donde reacciona con ATP para dar la creatinina fosfato. La creatina fosfato constituye una reserva energética utilizada para mantener los niveles intracelulares de ATP en el músculo, ¿sí? Durante periodos de actividad intensa. Es lo que utilizan a veces los maratonistas o deportistas extremos para tener justamente energía en los momentos que lo necesitan. Bueno, esto es todo. Espero que les sirva. Muchas gracias por su atención.